es muy diferente. Entonces, desde el momento que nosotros cambiamos este historial de la doctrina de Cristo, ya estamos pisoteando la verdad, como hablé yo en esta mañana. Ya no estamos predicando la doctrina de Cristo. En el verdadero matrimonio en el Señor, no se permite separación. Y si por alguna razón alguien lo hace por desobediencia, no puede volverse a casar, ni él ni ella. Y si lo hizo y quiere salvarse, ese matrimonio se tiene que romper. Y sus hijos son hijos de fornicación. Óiganlo bien, los hijos que tuvieron de esos hermanos y hermanas que se separaron de sus esposas sin autoridad del Señor, porque no se permite separar, esos hijos son de condenación. ¿Son de qué? De maldición. Porque el Señor dice que no se puede, al menos lo que dijo el apóstol Pablo, que 3 cosas pueden hacer libre al hombre y a la mujer: el adulterio, la fornicación o la muerte. Si la hermana adulteró, el hermano queda libre. Él no tiene que perdonarla si no quiere. Si él quiere, la puede perdonar, pero no está obligado a hacerlo. Ni tampoco el hermano al hermano. Si fornicó, tampoco. Ahora, si murió, queda libre. Esa es la doctrina del Señor. Pero si separó, si haya separado, sin que haya habido un adulterio, sin que haya habido una fornicación, nomás porque no estás de acuerdo con el apóstol y tienes que dejar a tu marido, tienes que dejar a tu mujer, pues esa orden que se dio es contraducente, es contra la palabra de Dios, es contra la doctrina de Jesucristo. Jesucristo dijo bien claro, fíjense bien, y dice el apóstol Pablo, lo está hablando bien claro en el versículo 10, pero los que están unidos en matrimonio, no yo, sino el Señor, fíjate bien, que la mujer no se separe del marido, ni el marido de la mujer. Pero dice el versículo 11, y si se separa, quédese sin casar. Oigan bien lo que dice, está hablando cuando ya fue separada. Oigan bien, porque luego me empiezan a atacar sin saber. Y si se separa, fíjense bien, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. O sea, y punto y coma, queda entender que prosigue algo referente a lo que está hablando. Bueno, vamos mirando por aquí a Tomás Cabrera. Bendiciones y abrazos para todos mis amigos, mis hermanos, todos los que me escuchan y me ven a través de Facebook y a través de YouTube. Aquí escuchando un tantito, hermanos, las revelaciones del Apocalipsis del 7º ángel. El hermano Daniel dice ser el ángel del Apocalipsis, el 7º ángel. Vamos a mirar si en verdad nuestro hermano nos da verdadera revelación. Pero bueno, de eso no es lo que yo quiero hablar. Únicamente estaba esperando que alguno se conectara a través de Facebook, porque este video, amigos y hermanos, es un video en vivo y en directo. Saludo, Dios le bendiga. Tomás Cabrera, le envío mi saludo. Espero que otros amigos y otros hermanos se puedan ir conectando y también pues lo puedan ver posteriormente este video. Bueno, amigos y hermanos, saluditos a todos ustedes. Saludos también a todos los que están siguen hablando en contra de mí. Les mando un saludo, que Dios les bendiga, que Dios les pague, que Dios les prospere y que Dios les dé conforme a la intención de sus corazones. De todas maneras, yo aquí no estoy para defenderme. Yo aquí no he creado este canal para defenderme, para hablar de mí.
ni para presentarme ni como apóstol, ni como ángel, ni como salvador. No me estoy presentando como el camino de la salvación, porque únicamente hay un camino que nos lleva a la vida eterna. Hay un camino de salvación y ya los que tenemos el Espíritu Santo de Dios sabemos cuál es ese camino. Es Cristo Jesús. No es ningún ángel, no es ningún séptimo ángel, no es tampoco apóstoles, ni tampoco son denominaciones, no son organizaciones religiosas las que nos van a llevar por el camino de la salvación, amigos. Entendamos eso claramente. Hace poco me acabo de colgar una llamada con un hermano de la Luz del Mundo. Siempre he dicho, grandes hermanos hay en la organización religiosa La Luz del Mundo. Hay muy buenos siervos y siervas de Dios allá que están cautivos en esta organización. Y me preguntaba el hermano de una manera muy respetuosa: bueno, Alfredo, ¿y qué te ganas con demostrar que fuimos engañados? ¿Qué te ganas con demostrar? Digamos que tú tienes la razón, me decía el hermano, digamos que tú tienes la razón. ¿Qué te ganarías con seguir demostrando de que fuimos engañados? De que ni Eusebio, ni Samuel, ni el apóstol de turno son verdaderos siervos de Dios. Pues yo gano, hermanos y amigos, la satisfacción. Yo gano la satisfacción de... Espero, amigos, que no vaya a haber ninguna interrupción porque estoy grabando desde otro dispositivo, ya que mi computadora no me funciona, no sé qué pasa. Bueno, siempre hemos tenido estos percances, pero vamos a esperar que no me vayan a interrumpir este video, que no me vayan a interrumpir este video. Entonces, amigos y hermanos, la satisfacción de cumplir un propósito de Dios, eso es lo que yo gano, la satisfacción. No podría yo quedarme callado sabiendo que hay muchos hermanos que todavía viven una esclavitud espiritual y también una esclavitud material. Yo no estoy predicando ninguna organización religiosa, yo no estoy predicando en ninguna iglesia, no estoy predicando a hombres, mucho menos me estoy predicando a mí mismo, porque ningún hombre de Dios se predica a sí mismo. Un hombre de Dios no necesita expresar la necesidad de ser aceptado como enviado de Dios, porque solo ha habido un enviado de Dios que se llama Cristo Jesús. Él es el verdadero enviado de Dios a salvar nuestras almas. Pero tú no puedes ver sufrir a personas que tú amas, conociendo la verdad, y guardarte esa verdad para ti solo. Eso lo pueden hacer muchos. Yo no sé cómo pueden estar tranquilos, pero yo no pudiera estar tranquilo al descubrir un engaño doctrinal, porque el engaño es doctrinal. Yo no me centro en otros campos, en otros temas, más que sea la doctrina verdadera de Cristo Jesús. Y por supuesto, tendré que seguir demostrando que Eusebio, Samuel y Naasón no son verdaderos apóstoles de Jesucristo. Pero entonces, ¿se van a condenar todos los hermanos de la Luz del Mundo? Por supuesto que no, hermanos y amigos. Eso hablaba con mi hermano esta tarde. No se van a condenar todos, no se pueden condenar todos. Porque yo no estoy predicando ninguna organización religiosa. Únicamente siempre les digo, nuestra mirada es en Cristo Jesús. Nuestra mirada, nuestro blanco es Cristo Jesús. Los verdaderos apóstoles de Cristo no tuvieron la necesidad de predicarse a ellos mismos. Ellos no sintieron la necesidad de decir, ¿me aceptáis como el enviado de Dios? No.
Ellos no cayeron en ese error. Un hombre de Dios, una mujer de Dios predica a Jesucristo, predica el amor, predica la salvación, predica a Cristo Jesús. Eso es lo que yo hablo, amigos, porque yo también, como hombre pecador, necesito ser salvo por Cristo. Yo necesito ser salvo por Cristo. Todo hombre necesita ser salvo por Cristo. Nadie puede predicarse como Salvador. Esos son los falsos cristos que habla la Escritura. Bueno, amigos y hermanos, hay, como se los había dicho, hay otros temas que yo voy a repetir, que voy a volver a subir al canal en YouTube. Ya ahí en YouTube me pueden encontrar como Alfredo Corrales, conocimiento y verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Este tema que voy a hablar del día de hoy, amigos, que es la explicación de Hechos 9:1 en adelante, que con ese texto nos tendieron la trampa de ser engañados. Con ese texto de Hechos 9:1 ya lo había dicho, pero creo que esos videos todos se perdieron y voy a tener la necesidad de volver a repetir esos nuevos temas conforme el Espíritu Santo a mí me lo ha dado a entender y conforme el Espíritu Santo de Dios se los haya dado a entender a muchos de mis hermanos. Hay siervos de Dios cautivos en la luz del mundo. Hay siervos de Dios cautivos en la Iglesia Católica. Hay siervos de Dios cautivos en la Iglesia Pentecostal. Hay siervos de Dios cautivos con los mormones, con los adventistas, con tantas organizaciones religiosas que han fundado. Son pequeñas, medianas y grandes Babilonias que han fundado los hombres. Por eso yo no predico ninguna iglesia, ninguna organización. Jesucristo no vino a predicar iglesias. Jesucristo no vino a predicar, ni los apóstoles predicaron iglesias, ni predicaron apóstoles, ni predicaron nada. Ellos predicaron fue la salvación. Yo no te puedo decir, hermano Julián, a quien le saludo respetuosamente, váyase para tal iglesia. No, ese no es mi objetivo. Pero ¿por qué, Alfredo Corrales? ¿Por qué dices que en la luz del mundo muchos se van a salvar si los apóstoles fueron engañadores? Dios tiene un propósito con esos verdaderos siervos que fueron engañados en cumplimiento de Mateo 24:24, lo dijo el Señor, que engañarían a muchos. ¿Quiénes son esos muchos? Son como la arena del mar, que están en la orilla del mar. Son multitud de los que van engañados en todas estas organizaciones, porque son personas que van buscando organizaciones para buscar sus propios beneficios. No únicamente los líderes, también hay miembros que se inclaustran en estas organizaciones buscando beneficios personales. Entonces son engañados, son guías ciegos guiados por otros ciegos, son ciegos guiados por guías ciegos. Pero dentro de ese grupo de personas guiadas por estos ciegos, ahí también caen algunos de los verdaderos siervos de Dios, que son pocos. Los verdaderos siervos de Dios. Hermano Julián, Dios me le bendiga, muchas gracias, paz, gracias y bendiciones. Hermano, hoy en la dominical se atrevieron a decir que la luz del mundo es la única iglesia que tiene el único Dios vivo. Todo eso lo pensaba yo. Todo eso lo pensaba yo. Pero no es verdad, hermanos. El verdadero Dios vivo lo tiene la persona que de verdad es limpia de corazón. Ahí habita el verdadero Dios vivo. Cada persona es un templo del Espíritu Santo y ahí habita el verdadero Dios vivo. Iba a visitar un ministro, hermanos. Yo iba a visitar un ministro, pastor de la luz del mundo. Y de tantos
conflictos y endurecimiento de varios ministros que yo llamé, que me rechazaron sin ninguna misericordia, sin ninguna piedad, tratándome mal, ofendiéndome, amenazándome, deseándome en la muerte. Lo peor, hermano, yo decía, ¿en dónde estuvimos? Ahí es donde uno conoce la verdad. Y tanto que yo ya estaba cansado y agotado de agotar fuerzas, de dejar mis labores para hablarle a estas personas, hermanos. Entonces, fíjense bien, hermanos, que yo ya sentía mucho cansancio, ya sentía mucho agotamiento, y llamé a uno de mis hermanos, amigos míos, ministros, pastores de la luz del mundo, y me arrodillo en la sala de mi casa. Yo me arrodillo en la sala de mi casa y le digo al Señor, Señor, si este viaje no tiene éxito, yo me retiro de todo esto, porque agotamiento, gasto de dinero en viajes, en llamadas, en colaboraciones, en ayudas, todo esto es desgastador, hermanos. Eso lo he hecho yo humildemente. Y me arrodillo yo a clamarle al Señor en la sala de mi casa y le digo, Señor, si este hombre no entiende de que la iglesia ha sido engañada, doy retirada a esta labor que estoy aquí ejecutando. No sé por qué, porque yo no estoy buscando gloria de nadie. Se los he dicho, hace mucho tiempo hubiera podido crear y hacer mi propia Babilonia, pero no, ese no ha sido mi interés. Jamás me ha gustado vivir de la fe de nadie. Y me arrodillo, hermanos, a pedirle al Señor. Y le dije, Señor, esto será una señal de que tú me estás utilizando, Señor. No soy nadie y no vengo de salvador de nadie. No soy nadie, Señor. Pero si este viaje tiene éxito, continuaré en esta labor. Y voy a entrevistarme con mi hermano pastor ministro de la luz del mundo. Estuvimos 3 días aproximadamente platicando en secreto. Estuvimos en secreto platicando. Y él me decía, Alfredo, yo quería escucharte. Y yo ya había oído hablar de los rumores tuyos, como tu familia, como muchos ministros te aborrecen, te atacan, te ofenden. Yo los amo, yo los quiero, yo no los ofendo. Nunca he recibido nada de ellos. No los aborrezco, los amo, los llevo en el corazón. Amén, amén, amén. Hermana Esperanza, Dios le bendiga. Hermano Israel Leiva Varela, le recibo su saludo en el nombre del Señor. Muchas gracias a todos, hermanos. Mi trabajo es muy transparente, hermanos. Mi trabajo es muy transparente, diáfano, cristalino. Pongo a Dios, al Señor de testigo. Errores tengo, faltas tengo. Hay algunos que me atacan, personas que fueron mis amigos, me atacan, pero yo les digo a los que me atacan, póngase enfrente a mí. ¿En dónde están los que me acusan? Yo no soy perfecto, yo soy un hombre pecador, igual que todos. Pero ¿en dónde están los que me acusan? Dijo el Señor, mujer, ¿y dónde están los que te acusan? Todos se han ido. Y dijo el Señor, ni yo te condeno, mujer, vete en paz y no peques más. Entonces, hermanos, todos somos pecadores, todos somos faltos. Dios me concedió un triunfo muy grande con este hermano ministro, pastor de la luz del mundo. Y me dijo el hermano Alfredo, yo quería escucharlo de sus propios labios, de lo que usted está hablando. Me estrechó, nunca me han gustado. A mí no me gusta hacerle adulaciones a nadie, ni tampoco me gusta que me hagan adulaciones. No me gusta eso. Pero el hermano en su humildad me dijo, Alfredo, usted está bien. Creí que estaba mal, pero realmente en usted está la razón, en usted está la verdad. No solamente la verdad está en mí, está en los hermanos que en este momento hemos salido de este tremendo engaño doctrinal. ¿Y por qué hay siervos de Dios en la luz del mundo? ¿Por qué el Señor lo permite todo?
Cuando entendamos lo profundo, de dónde provenimos, entonces vamos a empezar a entender muchas cosas. Me decía una hermana que está presente, ¿y cuándo va a hablar? Hable de lleno, ábrase a hablar la verdad, despójese. No es sentido todavía, no es tiempo. Por algo el canal me lo han cerrado, porque el Señor quiere que hermanos, sea más enfático en la enseñanza cristiana, en la verdadera enseñanza cristiana. ¿Cuál es la verdadera enseñanza cristiana? Es aquella que no está buscando el beneficio personal. Es la predicación que se habla a favor de las personas, de las almas, que tanto reciban bendiciones espirituales como también reciban bendiciones materiales. Ese fue el compromiso del Señor. Ese es el cuidado del Señor. Por eso Él habla en Mateo 25:31, que debemos de darle a aquellos necesitados, porque si damos a los necesitados, hermanos, le estamos cumpliendo al Señor. Dios me concedió ese triunfo con ese ministro, de que él pudiera entender. Y él le ha compartido a varios, y muchos han salido del engaño. Hay ministros que tienen una razón de estar anunciando a través de perfiles falsos, perfiles ocultos, porque cuidan su integridad, su salud, sus familias. Por eso en un video hablé de la cobardía de varios ministros que, sabiendo la verdad, no la quieren divulgar. Se quieren callar. Pero dijo el Señor: el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y el que quiera salvar su vida, pues la perderá. No interesa, hermanos y amigos. Hay muchos que van a resucitar para vida eterna. Otros van a resucitar para confusión y vergüenza y muerte eterna. Hay cosas que ni siquiera en 100 videos podríamos aclarar. Son muchas las cosas que tenemos que aclarar, hermanos y amigos. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Yo le he hablado en secreto a muchos hermanos lo que viene, lo que va a ocurrir dentro de la organización religiosa La Luz del Mundo. No me ha tocado retractarme en ninguno de los videos. Doctrinalmente no me ha tocado retractarme. Como humano me he equivocado y me seguiré equivocando todos los días de mi vida. Hasta que yo me muera, me voy a equivocar como ser humano, como hombre, como persona me voy a equivocar. Pero doctrinalmente, hermanos, no me ha tocado retirar ninguno de mis videos. No le ando huyendo a ningún youtuber de la iglesia. No le hago el quite a nadie. Qué bueno que muchos hermanos hicieran sus canales y hablaran con respeto, sin estar acusando, sin estar ofendiendo, sin estar atacando a la persona. Atacar, como se dice mi amigo Luis Reyes, atacar el argumento, no atacar a la persona. Yo no ataco a ningún hermano de La Luz del Mundo. Estoy puesto en esta labor, en este trabajo, es por causa de los hermanos de La Luz del Mundo. Porque fuimos engañados. Siguen siendo engañados los hermanos. Y en lo oculto, allá en lo privado, he hablado con muchos hermanos de lo que va a seguir ocurriendo dentro de la organización. Y les he dicho, si para las fechas que les he hablado me he equivocado, voy a presentar una disculpa pública, hermanos y amigos. Por eso me baso en la doctrina que está escrita en estas escrituras y lo que el Espíritu Santo nos da a entender, porque hay hermanos que toman un texto y lo entienden de una manera, hay otros que lo entienden de otra manera, otros de tal manera, pero la interpretación es solo una. La interpretación no pueden ser varias. La interpretación es una, y eso solo lo puede ver aquellos que tienen realmente el Espíritu Santo de Dios. Los que somos guiados por el Espíritu Santo, a quienes el Espíritu Santo nos ha dado revelación, lo podemos entender como es.
Entonces hay muchos hermanos en la luz del mundo que van a ser salvos, que son siervos de Dios engañados. Engañados por el hombre, no por Cristo, no por Dios. Engañados por el hombre, para beneficio. Son llevados cautivos a servirle a estos hombres opresores. ¿Y por qué Dios los tiene allá? Con un propósito, con un objetivo, de que ellos allá son testimonio para esos falsos cristos. Van a ser un testimonio, van a ser sus jueces, van a ser los acusadores. El día que el Señor venga a hacer juicio con las naciones, Él no va a venir a hacer juicio con iglesias. Él va a venir a hacer juicio con las naciones, y aquellos que engañaron, esos siervos engañados, van a ser sus jueces, porque ponen cargas, le atan cargas pesadas a los hermanos que ellos no quieren mover con una sola mano. Cuando venga el Señor, ahí va a estar el que te va a hacer juicio. Por eso hay 12 tronos, hay lugar, 12 tronos en el reino de Dios, que son los 12 apóstoles del Cordero. Ahí no hay cabida para 13 apóstoles, ni para 14 apóstoles, ni para futuros apóstoles. Solamente hay 12 tronos del Cordero, y ellos se van a sentar con Cristo a juzgar a las tribus de la casa de Israel. Ellos se van a sentar a juzgar a las 12 tribus de la casa de Israel. Las demás naciones, el Señor las juzgará con aquellos siervos de Dios engañados. Todos nos sentaremos a juzgar a aquellos que violaron los mandamientos de Dios, que se suplieron con el erario del pueblo, que se suplieron con la ofrenda de la viuda, con la ofrenda del huérfano, con la ofrenda del extranjero, con la ofrenda del hermano y la hermana pobre, con la ofrenda de un niño. Esos que se enriquecieron, se suplieron con las ofrendas de los pobres, los verdaderos siervos de Dios que hoy hay, que predican la verdad. Ahí vamos a juzgar, para que lo entendamos de esa manera. De un versículo, amigos y hermanos, podemos sacar mucho provecho y hablar muchísimo, pero lastimosamente por este espacio es un poquito dispendioso. Entonces me voy a centrar en la explicación de Hechos 9:1 en adelante. Se lo escuché a un hermano muy querido de la luz del mundo. Se lo escuché de una manera muy respetuosa, de un hermano de la luz del mundo. Yo le decía al hermano de la luz del mundo: hermano, yo también enseñé eso, yo también todo eso lo creía, pero ahora pienso otra cosa, ahora he visto otra cosa, y yo puedo estar de su lado y también puedo estar de este lado. Podemos compartir diferentes puntos de vista, diferentes panoramas. Yo ya estuve allá, ahora estoy acá. Entonces, hablo con razón, hablo con autoridad y con conocimiento de causa, hermanos. Con este texto de Hechos 9:1 en adelante, nos engañaron para hacernos creer que Samuel Joaquín Flores era un enviado de Dios, que era un apóstol de Dios, término mal dirigido, que era un apóstol de Jesucristo. Desde el comienzo, amigos y hermanos, en los años 80, dicho por ministros de ese tiempo, yo era muy pequeño, era un niño todavía, en los años 80, Samuel Joaquín Flores no se hacía llamar apóstol. Ahí está el hermano Pablo Gómez, ahí está el hermano Gonzalo Díaz, y menciono el nombre del hermano Gonzalo Díaz porque él me ha autorizado a hablar en videos. Ya sabes, yo no menciono nombres de hermanos que han hallado alguna razón en mí.
por respeto a ellos, por su seguridad. Pero menciona al hermano Gonzalo Díaz y a otros hermanos. El hermano Pablo Gómez es testigo cuando en los años 80 Samuel Joaquín Flores lo enviara a Medellín, a Colombia. A él no se le decía apóstol, a él se le decía el profeta o se le decía el siervo de Dios. Hay una confusión, hay una contrariedad, hermanos, o es profeta o es apóstol. Y si necesitamos a un apóstol para salvación, ¿qué razón tendría Samuel Joaquín Flores para no hacerse llamar apóstol desde el comienzo? Las mismas alabanzas nos hablan, amigos y hermanos. Las mismas alabanzas de la luz del mundo cuando cantábamos, es profeta el que Dios nos ha enviado, es profeta el que Dios nos ha enviado, nunca levantes contra de él murmuración. ¿Sí recuerdan, amigos y hermanos de la luz del mundo? Que cantábamos esa alabanza, es profeta el que Dios nos ha enviado. Por supuesto, Vlade, es una doctrina mutante. Los tiempos, para Dios no existe el tiempo. Dios no tiene mudanzas. Esa doctrina es una doctrina mutante, que muda. Para Dios no hay mudanzas. Hermanos de la luz del mundo, entiendan que al parecer, por más hermoso que parezca la doctrina de la luz del mundo, no es una doctrina transparente, no es una doctrina hermosa, no es una doctrina irrefutable. Yo la he contestado y la puedo contestar en toda su plenitud, porque la palabra de Dios mismo nos dice, amigos y hermanos, la palabra de Dios mismo nos dice, hermanos, que la palabra del Señor permanece para siempre. Pero la doctrina de la luz del mundo es una doctrina mutante, varía. En esos años, en los años 80, decía Samuel llamarse profeta o siervo de Dios. Y yo recuerdo, amigos y hermanos, cuando íbamos a la llamada obra a predicar, nos decía el ministro, no vayan a hablar de que hay un apóstol en la tierra. No vayan a hablar que hay un apóstol en la tierra. Ya hablemos del apóstol cuando ya el alma ya esté bien embaucada. Dicho de otra manera, ya esté embaucada. Inyectemos el veneno letal, que es la elección. ¿Por qué? ¿Acaso Cristo mandó a los apóstoles a que ellos se predicaran? ¿Por qué dejábamos para último hablar del apóstol? ¿Por qué? Porque a la iglesia, a la organización, le interesa es cautivar el alma. Cuando el alma ya está bien cautivada, entonces ahí le hacemos el sello hermético, el sello seguro, que es donde llega el alma a ser prisionera de esas redes que el cazador tiende. Y ahí fuimos sujetos, y ahí fuimos víctimas de esa tal llamada y falsa elección apostólica. Nunca, amigos y hermanos, nunca se necesitó, ni se necesita, ni se necesitarán apóstoles para salvación. Cristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y a mí la escritura, la palabra me dice que el único camino verdadero para llegar a la salvación, para heredar la vida eterna, es creer en Jesucristo. Él es el camino. Él es la verdad y Él es la vida. Hebreos 7:25, amigo, léelo una y otra vez hasta que lo entiendas. Yo no te lo voy a meter a la brava, léelo tú mismo. Dice que el que mira a Cristo será salvo para siempre. No recuerdo bien el texto, léanlo en sus casas. Hebreos 7:25. Él es la vida eterna. Hebreos 7:25 desmiente esa doctrina de la falsa restauración. Con Hebreos 7:25 desarticulamos, desarmamos, desactivamos todo engaño, toda falsedad de esta organización religiosa, de sus líderes. La iglesia simplemente es cautiva, es engañada.
es llevada cautiva, como fue llevado José, como fue llevado el profeta o el sacerdote Daniel con sus compañeros a Babilonia. Ellos estaban en una Babilonia de esclavitud, pero eran siervos de Dios. Para los que se preguntan, ¿entonces todos se condenaron en la luz del mundo? No, no todos se condenan. Se condenan los que actúan de esa misma manera, de hipocresía, de conveniencia personal. Esos que buscan conveniencia personal son los que van a resucitar para vergüenza y confusión perpetua. Hechos 9:1 es muy fácil de entender. Hechos 9:1 en adelante, que es un texto letal. Perdón, amigos y hermanos, corrijo. Primera de Corintios 9:1. Quizás lo coloqué mal, pero al rato lo voy a corregir. Es Primera de Corintios 9:1. Ahora nos vamos para Hechos, para darle respuesta, para darle un contexto, porque la Biblia no se puede contradecir entre sí mismo, a no ser de que esté adulteradas. Algunos versículos de la Biblia pueden estar adulteradas, pero cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios podemos entender qué es lo bueno y qué es lo malo. Podemos tomar lo bueno y desechar lo malo. Entonces yo me baso en la palabra que me da vida, que me da paz, que me da gozo. Dice 1 Corintios 9:2, dice, amigos, dice, si para otros no soy apóstol, para otros ciertamente lo soy. A ver, yo le pregunto a mis amigos, a mis hermanos, cuando el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Corintio que si para unos no era apóstol, para otros lo soy, le pregunto a los hermanos, ¿el apóstol estaba condenando a los que no podían creer que él era apóstol? Pregunto, hermanos y amigos, el apóstol Pablo cuando dice, si para uno no soy apóstol, para esos unos el apóstol los estaba condenando. Cuando el apóstol Pablo se refiere a la iglesia, estaba hablando de un mismo grupo, de la misma iglesia, y ya lo vamos a ver a continuación. Si para unos no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, claro. Los gentiles que habían escuchado por primera vez al apóstol Pablo, que no sabían que había un Salvador en el mundo, que se llamaba Cristo Jesús. En ese tiempo nadie conocía a Cristo. Cristo no era conocido por nadie. Pero llegó el apóstol Pablo a los gentiles a hablarles de Cristo. Y esa palabra del apóstol Pablo era muy bien aceptada entre los gentiles. Y él no perseguía a los gentiles. Pablo no fue perseguidor de los gentiles. Pablo fue perseguidor de la iglesia de Jerusalén. Fíjate bien, hermanos. Pablo fue perseguidor de la iglesia de Jerusalén, no de los gentiles. ¿O me pueden mostrar, amigos, que Pablo persiguió a los gentiles? No hay ningún sustento de que diga que Pablo persiguió a los gentiles. No, Pablo persiguió a la iglesia de Jerusalén, persiguió a los mismos apóstoles, persiguió a Pedro, persiguió a todos. Pablo, el apóstol Pablo, antes de ser llamado, fue perseguidor de la iglesia de los judíos, la iglesia de Jerusalén. Para poder entender este texto, vamos a hablar realmente de la vida del apóstol Pablo. Entonces Pablo no tenía ninguna razón para perseguir a los gentiles. Él persiguió, fue la iglesia de Jerusalén. Cuando él es llamado a ser apóstol, ni los apóstoles creían, ni los mismos apóstoles que tenían a Cristo en el corazón
podían creer, porque imagínate, persiguió a Pedro, arrastró, consintió en la muerte de Esteban, a muchos arrastró, a muchos llevó a las cárceles, a muchos azotó, a muchos asesinó el apóstol Pablo. ¿Ves? Entonces Pablo le habla a la iglesia de los gentiles y también le habla a la iglesia de Jerusalén. Cuando Pablo llega a los gentiles, empieza a dar a conocer el nombre de Cristo. No se empieza a proclamarse él o a predicarse él, ni tampoco condenó a los hermanos de Jerusalén porque no lo podían recibir, porque no podían creer. El apóstol Pablo, cuando dice si para otros no soy apóstol, se refería a la iglesia de Jerusalén, no a la iglesia de los gentiles, amigos, porque los gentiles lo aceptaron no para salvación, sino que los recibieron como un servidor de Cristo, como un discípulo de Cristo, como un apóstol de Cristo, un emisario, un embajador de Cristo, como lo era Bernabé, como lo era Timoteos, como lo era Apolos. ¿Ves? Pero nunca el apóstol Pablo dijo, no, es que esos hermanos de Jerusalén que no me quieren recibir, ni quieren creer que yo soy apóstol, se van a condenar. ¿Pero por qué? Si los hermanos de Jerusalén ya habían creído en Cristo, ¿por qué se iban a condenar los hermanos de Jerusalén si ellos ya habían recibido a Cristo? ¿Lo recibieron directamente? Los de Jerusalén habían recibido a Cristo directamente, no fue por los apóstoles, directamente. Algunos habían recibido a Cristo porque los apóstoles estaban comisionados a ir a hablar a los que todavía no conocían en Jerusalén, en Israel. Recordemos que eran 12 tribus, y los que no conocían en las tierras más alejadas, allá fueron los apóstoles a hablar de Cristo. Pero los apóstoles no fueron a hablar de ellos. Recíbanme a mí como apóstol. Si ustedes no creen que yo soy apóstol, ustedes se van a condenar. No, el apóstol le era indiferente. El apóstol Pablo dijo, bueno, tocará seguir trabajando para demostrar que realmente yo también soy apóstol de Jesucristo. Pues fíjense, hermanos, que cuando el apóstol Pablo fue llamado, no lo podían creer. No lo podían creer. Entonces, ¿qué ocurre, amigos y hermanos? Dice que pasado 3 años, Pablo, junto con Bernabé, y creo que con Tito, sube a Jerusalén a hablar con Pedro y con el hermano del Señor, y todavía no podían creerlo. Todavía no podían creer que él era apóstol. Entonces, el apóstol no se desanimó, siguió trabajando, predicando el evangelio. Y pasado 14 años, ahí está en el libro de Gálatas, creo, hermanos, Gálatas capítulo 1 o 2 en adelante, y pasado 14 años, fíjate bien, hermanos, que el apóstol Pablo le tocó seguir perseverando, no para salvar a las almas, sino para que la iglesia se convenciera de que ese hombre criminal, perseguidor, malvado, malo, que actuaba por celos, según las tradiciones de la ley, las tradiciones de sus padres, para que la iglesia creyera que él en verdad había tenido un cambio, que él en verdad había recibido un llamamiento, que él había recibido una transformación, que él había recibido una comisión. Él sigue trabajando, predicando el evangelio, y pasado 14 años sube nuevamente a Jerusalén. 14 años le tocó luchar, trabajar a Pablo para que tuviera aceptación. Vamos a mirar si lo podemos ver, amigos, en el libro de Gálatas. Si lo recuerdo, amigos, vamos a mirar. Vamos a mirar. Son palabras inventadas, palabras dichas por este hombre. Gálatas capítulo 2 versículo 1 en adelante dice, después
Vamos a leer desde el versículo, vamos a mirar si encontramos. Dice el versículo, Gálatas capítulo 1, versículo 10, dice: ¿acaso busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios? Ningún siervo de Dios necesita buscar la aprobación de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Un siervo de Cristo, como lo son mis hermanos que están presentes. Pero os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es invención humana, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesús, y a este habéis oído, a Jesucristo habemos oído, acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Por eso los hermanos de Jerusalén no podían recibir a Pablo, les daba miedo. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde antes de la fundación del mundo, no, hermano. Mi amado hermano con el que hablaba esta tarde, ahí quiero explicarte con humildad. Un apóstol no es elegido antes de la fundación del mundo. Miremos la exégesis del texto, la gramática, la escatología del texto, para que no nos andemos golpeando con las paredes, y nos golpeamos con las mismas paredes y nunca vamos a entender. Vamos a seguir en el mismo círculo vicioso. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. ¿Desde cuándo es apartado un discípulo de Cristo, sea apóstol, sea servidor, sea misionero, sea lo que sea? ¿Desde cuándo fui yo apartado? ¿Desde cuándo fuiste apartado? No desde antes de la fundación del mundo, desde el vientre. Bueno, ahí usted me puede sacar otro texto, pero lo vamos a explicar más adelante. Y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicara entre los gentiles. Y no me apresuré a consultar con carne y sangre, tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Pablo no se apresuró a ensalzarse, a engrandecerse, a buscar favores de los hombres, no. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, os aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, pero no me conocían personalmente las iglesias de Judea que están en Cristo, pues solo había oído decir que aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo combatía, y glorificaban a Dios a causa de mí. Muchos glorificaban a Dios porque ese hombre perseguidor ahora se convierte a Cristo y es constituido como apóstol, como predicador, como maestro, como discípulo de Cristo. Pero no se predican ellos. No sienten la necesidad de decir, ¿me aceptáis como el enviado de Dios? No. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Subí debido a una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predico entre los gentiles. Por eso Pablo le está hablando a los gentiles. Me voy a basar en el versículo 8 y 9 para que lo podamos entender. Versículo 8 y 9. Versículo 8 y 9 dice: pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí
para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dado a Jacob, Sebas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Ahí fue donde el apóstol Pablo tuvo más aceptación, no solamente de los apóstoles, sino que tuvo la aceptación de la iglesia de Jerusalén. Ahora sí, vamos a mirar. Ya regresamos a 1 Corintios 9:2. Ahora sí, vayámonos para afianzar, para consolidar esta predicación y estos textos. Vamos a ir por qué Pablo le decía a la iglesia que si para los judíos o para la iglesia de Jerusalén no era apóstol, para los gentiles sí lo era. Ya les voy a dar aquí la explicación. De por sí solo el texto nos habla de esa explicación, amigos y hermanos. Hechos 9:26. Vamos a leer Hechos 9:26. Este texto nos habla del llamamiento reciente del apóstol Pablo. Pues claro, hermanos, ¿cómo crees, hermanos, que una persona que mata, asesina, encarcela, apedrea, da la orden, consiente en la muerte de alguien, y que mañana aparezca en mi casa diciendo, no, yo ya cambié, yo ya soy una persona nueva? Tienes que probarlo, porque te van a tener miedo, te van a tener pavor, te van a tener pánico. Eso le ocurría a la iglesia de Jerusalén. No podían creer que Pablo se hubiera hecho discípulo del Señor, no para salvar a nadie, porque la iglesia de Jerusalén no necesitaba más salvadores. Según la luz del mundo ya habían 12 salvadores. Entonces, ¿cuántos salvadores habían en el año primero? ¿Cuántos salvadores? ¿Cuántos salvadores necesitó la iglesia de Jerusalén? ¿Cuántos salvadores necesitó la iglesia de los gentiles? ¿12, 13, 14 salvadores? De ninguna manera. Hay un error escatológico, exegético, de interpretación en toda la doctrina que nos habló Samuel Joaquín Flores, y que de hecho nos hablaron muchos ministros de la luz del mundo que aventajaban a Samuel Joaquín Flores en doctrina, y que Samuel Joaquín Flores no podía aceptar que habían hermanos, y de hecho él lo predicaba a los 4 vientos, y muchos ministros decían, no importa que hayan hermanos ministros que hablen más bonito que yo soy el que tengo la autoridad. Dios nos ha dado autoridad para predicar a todos los que hemos creído en su nombre, y en su nombre echarán fuera demonios, en su nombre harán muchas cosas grandes. Apocalipsis 2:26 dice, y yo le daré autoridad a todos los que guardan mis mandamientos y guardan mis palabras hasta el final. No solamente le está hablando a los apóstoles, le habla a todos los que hemos creído en Jesús. Hechos 9:26 dice, este es el contexto de 1 Corintios 9:1 y 2 en adelante. Este es el contexto, esta es la respuesta. Para que entiendas, amigo y hermano, por qué Pablo decía, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Cuando llegó a Jerusalén trataba, Hechos 9:26, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, o sea, no solamente con los 12, con los discípulos, con la iglesia de Jerusalén, que fueron los primeros creyentes en Cristo. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. Todos le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo. Le pregunto, mi amigo, mis hermanos, mis amigos, Pablo estaba condenando a la iglesia de Jerusalén porque le tenían miedo, porque le huían,
porque se retraían, porque le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo, no. Entonces Pablo dijo, esta generación está condenada porque no reciben a un apóstol. Pero si ya estaba Cristo como Salvador, si la misma iglesia de Jerusalén conoció en persona a Cristo, si la iglesia de Jerusalén ya sabía que Pedro, Juan, Bartolomé, Santiago, Felipe, estos otros apóstoles, Mateo, ya eran apóstoles, ¿tenían que creer otra vez en Pablo para ser salvos? Yo no creo que para uno ser salvo tenga que creer en 12 o 13 o 14 apóstoles. ¿Cuántos apóstoles deben de haber para que haya salvación? ¿Cuántos apóstoles? Una hermana comentaba en mi canal en YouTube, ahí en la cajita de comentarios, decía la hermana, así hubieran 1000 apóstoles hoy en día, así hubieran 1000 apóstoles hoy en día, ninguno de esos 1000 apóstoles me van a servir a mí para salvarme. A mí no me interesa que hayan 1000 apóstoles, o que hayan 12, o 14, o para cada nación haya un apóstol. No necesitamos apóstoles para salvación. Tú y yo necesitamos únicamente a Cristo Jesús, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida para que haya salvación. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Bernabé no le tocó creer en Pablo para ser salvo. De hecho, Bernabé es considerado apóstol, porque es que todo aquel que predica el evangelio, que lo lleva, que trabaja por amor, no por dinero, es un considerado apóstol. ¿Por qué no necesitamos apóstoles hoy en día? Y de hecho no se han necesitado para salvación, vuelvo a decirlo. Pero ¿por qué no hay apóstoles de la talla de los 12 en este tiempo? Ya se los he dicho, amigos, porque hoy en día, desde el más grande hasta el más pequeño, puede hablar de Cristo, conoce a Cristo, y ese fundamento lo colocaron los 12 primeros apóstoles, y ese fundamento a los gentiles con mayor esfuerzo y trabajo lo colocó el apóstol Pablo. Yo sí creo que Pablo haya sido un verdadero apóstol de Jesucristo, pero yo no creo que haya sido apóstol para yo salvarme. Pero gracias al trabajo misionero del apóstol Pablo, de Bernabé, de Timoteo, de Tito, de Silvano, de Apolos y de muchos siervos de Dios en ese tiempo, más de 500, que se les apareció el Señor, se fueron por todas las tierras de Samaria, se fueron para Asia, se fueron para Europa, se fueron para muchos continentes donde estaba ya colonizada la tierra, porque por aquí en América, en Centroamérica, en Sudamérica, no había colonización en ese tiempo. Todo esto era tierras, ¿cómo se les llama, hermano? Tierras baldías. El continente sudamericano, no había raza, no había vida, no había humanidad. Todo este continente, estos continentes sudamericanos eran solo tierras donde no habían. Por aquí llegaron los españoles, hermanos y amigos, a colonizar América. Pero Pablo llegó al continente europeo donde ya había gente. Llegó a Asia donde ya había gente, pero por aquí no había gente. Por eso Pablo no alcanzó a llegar por este continente, porque no existía este continente. Pero yo no necesito a Pablo para salvarme, y yo creo que fue uno de los más grandes apóstoles de Cristo. Pero yo no necesito creer en Pablo, yo no necesito creer en Pedro, en Juan, yo no necesito creer en Santiago,
Yo no necesito creer en Jacobo, el hermano de Jesús, para ser salvo. Hermanos, yo necesito creer en Jesucristo para ser salvo. Solo para ser salvo necesito a Jesucristo. Así no hayan apóstoles. Hebreos 7:25. Te quiero recalcar esa cita. Hebreos 7:25. Bendiciones y abrazos, mi hermano Carly Rusiste. Espero que vea el video. Que vea el video. Se lo voy a enviar al ratito también, para que lo vea desde el comienzo. Que Dios lo bendiga, mi hermano Carly Ru. Ha sido un placer verlo a través de esta plataforma, saludarlo. Dios les bendiga, Dios les guarde, hermanos. Primera de Corintios 9:2. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo sois. Era el apóstol Pablo que, al ver que había cierta persecución contra él de los hermanos de Jerusalén, Hechos 9:26 lo dice muy claro. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo. Ahí es donde el apóstol Pablo le habla a los hermanos gentiles de Corinto y le dice: si para los hermanos de Jerusalén no pueden creer que yo soy llamado a ser apóstol de Cristo, o discípulo de Cristo, o siervo de Cristo, para los hermanos gentiles, porque fue el apóstol Pablo que trabajó, sufrió tempestades, mares, naufragios, perseguimiento aún de los de su propia nación, para poder llevar el evangelio a los gentiles. Pero el apóstol Pablo no estaba preocupado ni estaba condenando a los hermanos de Jerusalén porque no lo aceptaban como apóstol. Todos los hermanos gentiles lo aceptaron como apóstol, porque Pablo nunca persiguió a los hermanos gentiles, porque todavía no habían creído en Cristo, no conocían nada de Cristo. Pero en cambio, hermanos, sin embargo, Pablo sí fue perseguidor de la iglesia de Jerusalén. Paz, gracia y bendiciones. Saludos, mi hermano Carly Ru. Dios les bendiga y hasta un próximo video, amigos y hermanos. Si te gustó el video, no olvides compartirlos con todos tus amigos, con todos tus contactos.